Ha participado en la coordinación de talleres y programas como las áreas de importancia para la conservación de las aves, el estudio de país sobre la diversidad biológica de México y la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México. Desde el año 2001 coordina los trabajos para la elaboración de los estudios y estrategias estatales de biodiversidad en 24 entidades federativas y desde 2001 dirige la autoridad CITES de México. En el ámbito internacional es representante del gobierno mexicano desde 1994 en foros como la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, el Convenio de Diversidad Biológica, la Comisión para la Cooperación Ambiental en Norteamérica, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y el Comité Trilateral de México, Canadá y Estados Unidos para la conservación de la vida silvestre y de los ecosistemas. Actualmente es vicepresidente del Comité de Flora de la CITES desde 2010 y del Grupo de Especialistas de Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para la región de México desde el 2010. Ezequiel, te dejamos la palabra. Muchas gracias por la invitación para hablar de la situación del cocodrilo de pantano en México. Hubo un cambio ahorita de logística de una sala más pequeñita, pero como vienen a verme a mí, no a Susana Harp, hay más gente, ¿verdad? Entonces, quizá las pantallas no es lo más ideal en cuanto a resolución, entonces se va a ver un poquito raro, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del cocodrilo de pantano. El cocodrilo Moreletti, la que sigue, por favor, ¿quién está? Bueno, vamos a ver quién es este personaje, qué se ha hecho en cuanto a la conservación y manejo sustentable y qué representa para las comunidades locales y grupos indígenas y qué es lo que estamos haciendo a futuro con esta especie. La que sigue, por favor. El cocodrilo de pantano es una de las 3 especies de cocodrilos que hay en México. Se reconocen cerca de 23 especies en todo el mundo. En México las tenemos distribuidas de manera muy chistosa porque uno se encuentra principalmente en la costa del Pacífico, que es el cocodrilo zacutus o el cocodrilo de río, que vamos a ver mañana, una película muy interesante. Después el cocodrilo Moreletti o de pantano que estamos hablando se distribuye en el Golfo de México, en la península de Yucatán hasta Chiapas, y el caimán crocodilo que ocurre principalmente en la zona de Chiapas. Es uno de los 3 cocodrilos, habitan en lagunas de agua dulce, en arroyos, en manglares y en ríos, ¿no? Muy rara vez se llegan a meter al mar, aunque de pronto te pueden salir por ahí un ratito y se regresan, ¿no? La única especie que sí tenemos que está súper adaptada al mar se llama Coccolus porosus, ese vive en Australia, entonces ahí sí es mucho más peligroso meterse a nadar en el mar porque sí se los puede almorzar un cocodrilo de esos, ¿no? Que son entre los más grandes del mundo, ¿no? La que sigue. El cocodrilo de pantano es una especie que, bueno, puede llegar hasta 3 o hasta 4,5 metros de longitud, los adultos. Su época de nidación justamente empieza ahorita de mayo a julio y las crías las empezamos a ver en la época de lluvias. Y lo digo porque más al rato voy a hablar de un programa de monitoreo que tenemos donde estamos verificando cuál es el estado de las poblaciones silvestres de cocodrilos. Hay mucho más ejemplares en el medio silvestre de lo que creemos. Su madurez sexual llega como a los 7 o 8 años y pueden tener en cada nido hasta 50 huevos. Ahora vamos a ver por qué ese dato es importante. La que sigue. Bueno, más o menos en la época de los 70s, la mayor parte de las especies de cocodrilos en el mundo llegaron a estar en peligro de extinción. Y entonces hubieron muchas medidas que prohibieron su cacería. Fue el caso de México. En 1970 se estableció una veda para el aprovechamiento de estas 3 especies. En Estados Unidos se declaró también en peligro de extinción y se prohíbe la importación de productos que vengan de pieles de cocodrilo, en este caso de cocodrilo Moreletti.
sobre Comercio de Especies, la pone en el apéndice 1, que es la máxima protección, entonces se prohíbe el aprovechamiento de pieles por la caza desmedida que se hicieron de estas especies. En otros países como Guatemala y Belice, más o menos el 80% de esta especie ocurre en México y los otros cachitos ocurren en Guatemala y en Belice, es muy pequeña la distribución. Y bueno, a partir de ahí, el efecto de la veda en estas especies le permitió a esta especie irse recuperando gradualmente, de tal manera que ahorita podemos encontrar ejemplares de más de 4 metros, o sea que ya tienen 30, 40 años y esos ya empiezan a ser problemáticos, ¿no? Aquí es bien común que nos metemos a algún río de estos que desembocan en el mar, como si nada, pero pues en los 70 se acabaron los cocodrilos, ¿no? Ahorita ya pueden llevarse un sustito, entonces hay que ser respetuosos y estar pendientes de que puede salir un ejemplar de estos, ¿no? Que tenga ganas de almorzar. Teníamos desde los 70 esta prohibición, empezamos a ver que las poblaciones se estaban recuperando, que esto representa un ingreso para varias de las comunidades y empezamos en Conavio a hacer estudios apoyados con expertos para ver cuál es la situación real de esta especie. Había algunos productores que nos decían es que no se vale, que esté en peligro de extinción, que no está y que no nos dan la oportunidad de poder comercializarlo. Empezamos a revisar a través de varios estudios, la que sigue por favor, y uno de los primeros esfuerzos fue el proyecto COPAN, que quiere decir Cocodrilo de Pantano, donde convocamos a varios investigadores cocodrileros de México a que peinaran el área de distribución desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán y Chiapas para ver si es cierto que hay cocodrilos, ¿no? Pues la sorpresa fue muy agradable encontrar que más o menos la estimación, bueno, se vieron en cerca de 40 localidades nuevas, se registraron 145 sitios donde a pesar de la contaminación y de la situación de toda la perturbación que hay, ahí estaban, ¿no? Más o menos las estimaciones nos indican que hay cerca de 80,000 cocodrilos en el medio silvestre, de los cuales más de 15,000 son adultos que están en capacidad de reproducirse. Y como les había comentado, casi un nido puede tener hasta 50 huevos, donde la mortandad natural es cerca del 80–90% de los huevos. Son muy poquitos los que logran llegar hasta la etapa adulta de estos cocodrilos. No es algo similar a lo que pasa también con las tortugas marinas. Se estima que el área potencial donde podemos encontrar, o sea, fue imposible mostrar todos los sitios donde ocurren estos cocodrilos, pero varios de los lugares indicaron incluso buenas poblaciones, ¿no? La que sigue. Entonces, a partir de esta información empezamos a hacer una modelación. Hay algoritmos donde se midió la probabilidad de que se extinguiera la especie en México tomando en cuenta diferentes variables y corrimos miles y miles de iteraciones y más o menos nos indican que en 500 años la probabilidad de que se extinga la especie es del 0.015%, es muy baja con las condiciones actuales, ¿no? La conclusión es que la especie no se encuentra en peligro de extinción y ese fue un argumento que se utilizó para ir a los foros internacionales, la que sigue por favor, para indicar que la especie no está amenazada y que con ciertas precauciones esta es una especie que puede ser aprovechada. ¿Por qué? Porque de las veintitantas especies esta es quizá la mejor piel del mundo. Los cocodrilos tienen hueso que crece en su piel, por eso son tan duros, pero la especie, el cocodrilo de pantano es muy delgadito este hueso o casi inexistente. Entonces en las manufacturas de productos de lujo es muy interesante porque se pueden hacer cortes muy delgaditos de pieles muy caras. Hemos visto incluso una bolsa de Chanel que venden en Europa puede llegar a valer $30,000 una sola bolsa de mano. Entonces hay un potencial ahí muy interesante. Por eso hay varios inversionistas que tienen granjas y están produciendo en ciclo cerrado. Lo que hacen es que toman huevos, los llevan, los incuban, generan su plantel reproductivo y han estado produciendo. Desafortunadamente algunas granjas quebraron porque al no poder vender a Estados Unidos
no pudieron cubrir la demanda y tuvieron que cerrar, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar incluso con las autoridades de Guatemala y de Belice. Se propuso una estrategia trinacional que implica la conservación, pero también oportunidades de aprovechamiento. ¿Cómo mediamos para trabajar con las comunidades que mantengan los ríos, respeten las playas donde anidan los cocodrilos, que no destruyan los nidos, porque esos nidos se pueden llevar una proporción a incubadoras para empezar una producción comercial, ¿no? La que sigue. Hay un acuerdo con Guatemala y con Belice para trabajar en esto. También está el grupo de especialistas de cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Mostramos la información que recabó México con ayuda de los expertos y con el apoyo de ellos se solicitó en las CITES que se transfiriera del apéndice 1, que prohíbe todo su comercio, al apéndice 2, donde se permite con cierta regulación y con observancia de las autoridades para aprovechar la especie. La que sigue. Esto hubo seguimiento y una de las cosas que ofrecimos como garantía es que va a haber un sistema de monitoreo de las poblaciones silvestres. Se trabajó con los expertos, se generó ese manual que aparece ahí, que es el único en el mundo que tiene los 4 métodos para evaluar hábitat, para hacer observaciones nocturnas, para hacer capturas y recapturas, marcar a los individuos y también hacer un seguimiento de los nidos para ver cuáles son los mejores lugares donde hay mayor cantidad de nidos y estimar qué tanto de esto se puede aprovechar para canalizarlo a granjas. Las granjas ahorita en México están produciendo entre 5 y 10 mil cocodrilos, que cuando llegan a una talla de 4 o 5 años ya es una talla comercial que se puede empezar a comercializar, ¿no? Como una oportunidad para colaborar con las comunidades, ¿no? Se diseñó esta metodología, se produjo este manual, empezaron los cursos de capacitación para arrancar con un modelo permanente de monitoreo de los cocodrilos. Mientras tengamos las poblaciones silvestres, se vale trabajar en oportunidades comerciales, ¿no? La que sigue. Ahorita la propuesta es trabajar 5 años consecutivos haciendo muestreos cada año y después en el 6º año hacerlo cada 2 años. Estadísticamente se necesitan varios años de datos para empezar a ver cuáles son las tendencias de las poblaciones silvestres. Entonces ahorita estamos en eso. Conavio firmó convenios de colaboración con varias instituciones, se dividió el área de distribución de la especie en 4 regiones, hicimos un convenio con el Instituto de Biología de la UNAM, que están cubriendo la parte que viene de Tamaulipas en el norte, con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que cubre la parte central, con una ONG que cubre la parte de Chiapas y de Tabasco, y con otra ONG que se llama Amigos de Siancán, para estar monitoreando las poblaciones de la península de Yucatán en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. La que sigue. Este es un mapa a grandes rasgos de las 4 grandes regiones que se están muestreando. Lo que se ven en esos rojitos por ahí son los transectos que fueron marcados como sitios permanentes para cada año estar yendo a visitarlos. La que sigue, por favor. Aquí lo que vamos a ver es un acercamiento, por ejemplo, ahí es la laguna de Catemaco en Veracruz y todas esas líneas rojas son los recorridos que hacen los expertos, van con su lanchita, tienen que ir en la noche con sus lámparas, están midiendo con GPS y están viendo cuántos cocodrilos se encuentran porque les brillan los ojos. Estimar el tamaño, ese es uno de los métodos, pero hay otro que por ejemplo ya es captura y recaptura para tomar otro tipo de datos, ¿no? Ese es un ejemplo del esquema de monitoreo. La que sigue. Como les comentaba, los 4 métodos están estandarizados, incluso los presentamos, tuve la oportunidad de llevarlo a la reunión del grupo de especialistas de cocodrilos en Manila, en Filipinas, y les gustó muchísimo, incluso quieren que lo traduzcamos al inglés porque hay otros países que quieren usar los mismos métodos, ¿no? La que sigue, o sea, para que vean que aquí también se hacen cosas bien hechas. Ahorita lo que tenemos es una base de datos que vive en Conavio, pero con los expertos se comunican de manera remota y están registrando todos los días la información de los cocodrilos. La que sigue, de tal manera que puede uno estar viendo, incluso responder preguntas como cuál es el estado del hábitat, cuál es la tasa de encuentro, cuántos cocodrilos por kilómetro me puedo encontrar en un río, cuáles son las marcas que se han puesto, el número de nidos, el número de huevos, por ejemplo. La que sigue.
por supuesto que no se ve nada, pero esa es parte de la pantalla donde tenemos el tablero y estamos viendo cómo se están moviendo los numeritos, pero ahí podemos ver para cada una de las regiones cuántos kilómetros han recorrido en el monitoreo. Ahorita van más de 3,000 kilómetros que han recorrido los expertos en lancha y se han registrado más de 2,000 cocodrilos. Y sobre eso se extrapola con el hábitat que es disponible en todo el país para estimar el número, ¿no? La que sigue. En la temporada 2011, que ya se hizo con todas las de la ley, el dato que salió después de recorrer 1,500 kilómetros fue que tenemos un estimado de 78,000 individuos. Es decir, desde 2004 a 2011 se están manteniendo los mismos números de la población de cocodrilos silvestres que se encuentran, y también una estimación similar de individuos reproductivos. Esto a partir de casi 1,000 cocodrilos que fueron revisados. Ese es un ejemplo de las marcas que se les ponen dependiendo el tamaño del animal. Son esas marcas de metal donde podemos ir dándole un seguimiento más cercano. Lo que vemos ahí en ese mapa azul es el contorno de una laguna y podemos ver exactamente con latitud y longitud. Los rositas son hembras, los que están azules son machos y los demás son puntos de observaciones que se hicieron en diferentes fechas de los cocodrilos en una sola laguna. Entonces podemos ver en dónde está cada bicho de estos o dónde fue observado. Y cuando empezamos a revisar la estructura de edades, que es esa gráfica que está abajo, nos dice, hay muchos, que es el que está abajo, muchos juveniles, pero también tenemos adultos y tenemos subadultos, lo cual nos dice que la población está sana. Si encontráramos puros adultos y no viéramos juveniles o crías, sería muy preocupante porque entonces en poco tiempo tendríamos un problema poblacional. Pero afortunadamente los datos nos indican que la población está sana. ¿La que sigue? Este es otro ejemplo ya de los diferentes lugares donde se han observado cocodrilos. Aquí, en teoría, debería de haber cerca de 2,000 puntitos de los 2,000 cocodrilos que han sido registrados de esta especie. La que sigue. Este es el mapa de todas las capturas y recapturas, o sea, uno es el transecto cuando se está observando cocodrilos y se pasa más o menos rápido, y otro es donde ya tienes que agarrarlo, hacerle al cocodrilo Dundee y amarrarlo, medirlo, checar contra la longitud y el peso y ver si está desnutrido. Se toma otro tipo de datos que se encuentran también disponibles en la base de datos para darnos una idea también de la nutrición y otras variables, ¿no? La que sigue es otro mapa que también nos muestra dónde se han ubicado ya nidos de cocodrilos, ¿no? La que sigue. Entonces, ahorita estamos arrancando en este momento ya el tercer año de monitoreo para la especie. Vamos a hacer un taller también a fines de diciembre y bueno, seguimos avanzando con esto. La que sigue. ¿Cuál ha sido el resultado? Que bueno, este mapa lo que nos muestra en verde es el área de distribución potencial donde podemos encontrar este cocodrilo, y lo que se encuentran con los polígonos de color rosita es donde existen áreas naturales protegidas. Es decir, hay lugares donde se puede aprovechar, pero también hay lugares donde las áreas protegidas están ayudando a conservar estas poblaciones. Y incluso en azul son sitios Ramsar, que son sitios de humedales importantes que también forman parte de una convención internacional para conservar estos sitios que son muy importantes, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Después de que se hicieron las gestiones en el 2000 en Qatar, donde presentamos la propuesta para bajarlo al apéndice 2, durante 15 años, cada año se les estuvo invitando a las autoridades de Estados Unidos a que eliminen a la especie de la lista porque la especie no está amenazada. No lo hicieron durante muchos años porque ellos también venden cocodrilos, los famosos alligators que viven en la zona de Mississippi. Había un senador que decía no, porque entonces México va a competir con la producción de Estados Unidos y la piel de este cocodrilo es muchísimo más fina, ¿no? Entonces, por fin logramos el año pasado que retiraran a la especie. Entonces, a partir del año pasado ya se puede comercializar con Estados Unidos, pero eso sí tiene que ser en granjas que están certificadas, que están registradas con la Secretaría de Medio Ambiente, que validan que no son obtenidos del medio silvestre, sino que son producidos en cautiverio. Ahora, esta industria es muy exigente. Se vende la piel, incluso puede valer entre 10 y 20 dólares el centímetro cuadrado de piel, si está bien trabajada. Y para que no haya chanchullo,
la revisan con rayo láser, que no tenga ninguna raspadura, que no tenga ningún defecto, si no, no lo compran. Entonces, si hubiera un cazador furtivo que extrae un ejemplar que viene del medio silvestre, pues con que el hermano lo haya saludado así, pues ya le rasguña toda la piel y entonces esa piel no sirve. Entonces, casi las granjas los tienen en encierros individuales y casi en algodones para que no se lastime esa piel y que pueda cumplir con los estándares internacionales. Entonces, bueno, se estima que se pudiera extraer hasta entre un 50 y 80% de los huevos de los nidos para poderlos llevar a incubadoras donde se aumenta muchísimo la tasa de supervivencia y la producción de estos animales. La idea no es extraer individuos grandes, por lo mismo, las granjas que existen ya tienen suficientes adultos que son los reproductores. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esto está moviendo gradualmente, ¿no? La que sigue. Existe una manera legal de aprovechar vida silvestre en México, que es a través de las famosas UMAS, o las unidades de manejo de vida silvestre. Se tienen registrado un cierto número de estas unidades. Aquí en esta fotografía son ejidatarios, se juntaron 16 ejidatarios en la comunidad de Palizada, en Campeche, donde es un río muy importante que se convirtió hace muchos años en la capital del comercio de pieles de cocodrilo. Bueno, la idea es que están reviviendo, ellos han invertido en poner sus estanques, en tener sus encierros, en darles de comer a los cocodrilos, también están produciendo tortugas, están produciendo otro tipo de especies como una alternativa para que la comunidad sobreviva, tenga ingresos sin tener otro tipo de actividades que son más destructivas, ¿no? Entonces es un ejemplo bien interesante donde han aumentado la producción y están a punto de mandar la primera remesa. Entre los productores mexicanos, la que sigue, apenas desde que se levantó esta moratoria que teníamos, porque nada servía venderlo a Europa si Estados Unidos no te lo compraba. Entonces empezamos a trabajar con organismos de Naciones Unidas para darle difusión a la situación del cocodrilo en México, ¿no? Aquí, bueno, vamos a la que sigue. No, se ve peor, ¿verdad? Hay cierto movimiento a nivel internacional registrado, todas estas exportaciones tienen que ir documentadas porque es una especie que está regulada por esta convención internacional, entonces tiene que venir con un plan de manejo, tiene que venir con un permiso y además hay un marcaje universal de pieles de cocodrilo donde se aseguran que la autenticidad de cada una de estas pieles. ¿La que sigue? Esto después lo tuvimos a esta práctica de poder pedir permiso para sacar algunos huevos de nidos y llevarlos a las granjas se le llama rancheo o ranching en inglés. Y entonces la idea es que se aumenta muchísimo más la supervivencia de estos ejemplares o de estos huevos que normalmente son depredados por otros animales, mapaches, o se comen los adultos a los cocodrilos pequeñitos. Estos, si los tienes controlados, si los alimentas, crecen mucho más rápido, ¿no? La que sigue. Durante las reuniones del Comité de Fauna en Ginebra, en Suiza, presentamos el caso de México diciendo, bueno, la especie no está en peligro de extinción, hay un potencial que se puede regular y entonces entramos en pláticas también con la UNCTAD, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Empezamos a ver cómo se maneja el comercio a nivel internacional de pieles de reptiles. México importa kilómetros de pieles de pitón que llega de Asia, importamos miles de pieles que llegan de Sudamérica o de Estados Unidos para ser procesadas en la industria peletera en León para producir zapatos, chamarras, portafolios y todo esto. Y la pregunta es, ¿por qué no los producimos nosotros? ¿Por qué no producimos aquí piel y la exportamos? Y entonces, para ver los mercados, nos entrevistamos. Yo personalmente tuve la oportunidad de hablar con la gente de Gucci, de Hermes, de Chanel, decir, bueno, ¿cómo podemos aprovechar esta piel? ¿Cuáles son las condiciones de calidad que necesitan para trabajar con esto? Entonces, inició un proyecto de biocomercio, se llama, donde hay un piloto en Colombia y otro en México y está por arrancar otro en Vietnam, donde cómo trabajando con las comunidades se puede canalizar a mercado elite, que tiene un precio muy alto y que garantiza buenos ingresos para las comunidades, ¿no? Entonces, se logró esta colaboración, está arrancando esta iniciativa de biocomercio, la que sigue, donde incluso estamos viendo con los de Swatch, que utilizan mucho para las
correas de los relojes, que haya utilicen pieles que vienen de una fuente responsable. O sea, no es nada más que compren barato y en gran cantidad, sino que se aseguren de que preferentemente vengan producidas por comunidades que están trabajando y que todo esto es legal, ¿no? Esa es la apuesta que se le está haciendo, irnos al comercio que dé más rentabilidad como una oportunidad para la industria de la moda. Incluso, la que sigue, por favor, tuvimos la oportunidad, una más, la oportunidad de que ya vino una diseñadora que nos acompañó de Londres, la que sigue, por favor, para hacer un folleto con las industrias de la moda en Europa, explicando cuál es el origen de las pieles de cocodrilo de pantano en México. Se mandaron como unas 20 pieles a Inglaterra, a una universidad, para estudiar la calidad de hasta dónde aguantan cortes. Se les dieron algunas a unos diseñadores, a un diseñador japonés y una londinense, y van a presentar en próximas semanas en el Fashion Fest en Londres modelos hechos ahora con piel de cocodrilo. Y se elaboró un documental que lo van a presentar también en Londres, donde se muestran desde el trabajo de la investigación en la UNAM, la Universidad de Tabasco, áreas protegidas y comunidades, ¿no? Hasta que todo eso va caminando y que llega la piel que se tiñe, pasa al diseñador y se convierte en un producto que puede ser carísimo en el mercado internacional. La que sigue. Entonces, bueno, ahorita nos encontramos en este proyecto piloto, incluso para trazabilidad. Tuvimos una reunión en Bangkok aprovechando la conferencia de las partes, donde incluso se quieren meter chips para hacer un rastreo de cuando llegue esa piel a una fábrica en Europa, se sepa exactamente de qué lugar de México y de qué comunidad llegó esa piel, ¿no? Utilizando este sistema de marcaje, ¿no? Y documentar toda esta parte con sus permisos con vida silvestre y con Profepa, ¿no? Entonces, bueno, se sigue colaborando en esta parte. La que sigue. Esto tiene que ir de la mano la parte productiva con la parte de conservación, con la Estrategia Nacional de Cocodrilos que se está trabajando con Semarnat, seguir fomentando UMAS, seguir trabajando con las comunidades, que la comunidad le pueda vender a los productores estos huevos, que haya educación ambiental para respetar los espacios de los cocodrilos y que esto se convierta en una oportunidad de negocios, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, la idea es que podemos combinar la industria con las granjas, pero también con la conservación de la naturaleza, con el ecoturismo. También se come, se pueden aprovechar de muchas formas. En vez de cada que sale un cocodrilo acabar con él, puede ser una alternativa muy interesante para admirar la biodiversidad que tenemos y una oportunidad de negocio, ¿no? Pues creo que eso es todo. Gracias, Ezequiel. Ya escucharon la historia entonces del cocodrilo de pantano, una especie que había tenido bastantes problemas, sus poblaciones habían disminuido y gracias a proyectos de conservación, de reproducción en cautiverio, ahora vuelve a entrar al comercio internacional. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, Ezequiel está aquí para respondérselas. Si hay alguien que tenga alguna duda, alguien que no se quedó con sí, a ver. Dependiendo de la edad del animal, cuando son muy pequeñitos no usan marcas metálicas, se les corta una escama que ellos tienen ya identificadas, cuáles son para que tenga un número distinto. Y normalmente se ponen en esta parte de interdigital, para que no agarre hueso en esta piel que viene medio. Se le ponen dos marcas por si se le cae una, pero hay marcas pequeñitas para animales más pequeños y unas más grandes cuando ya hay ejemplares de tamaño grande, ¿no? Que también parte de lo que el sistema nos dice, ya podemos preguntarle dónde encuentras cocodrilos de 4 metros que se convierten en problemas. Pues en vez de que los sacrifiquen, estos pueden ser canalizados como pie de cría en granjas, ¿no? No veo. ¿Más dudas o reclamaciones?
¿En cuánto se cotiza? ¿Se vende por metro lineal o no sé, metros cúbicos o no sé, centímetros cúbicos o no sé cómo se cotice la piel de cocodrilo? Bueno, esto varía mucho, porque gran parte del control en la industria de la moda lo tienen las mismas empresas en Europa, entonces ellos definen el color con el que se va a teñir, ellos tiñen las pieles y hacen los productos y son diseños que son exclusivos. Lo que normalmente se hace en los países de origen, digamos, son pieles que vienen saladas y dependiendo la calidad y la especie, más o menos los precios oscilan entre 10 hasta $20 el centímetro cuadrado de la piel, ¿no? Entonces, dependiendo la edad y el ancho del pecho, lo que llaman el belly, es el precio. La primer remesa a partir de esto que salió a fines del año pasado ya fue de 1000 pieles de una granja que produce en Ciudad del Carmen, Campeche. Ya salió una primera remesa a Europa de 1000 de estas, ¿no? Desde luego el valor que llega a tener estas pieles cuando ya están curtidas, están cortadas y se convierten en una bolsa de esto es una cantidad impresionante, ¿no? Pero tiene muy controlada la industria de la moda, ¿no? Gracias. Buenas tardes. ¿Hay algún proyecto o se piensa, hay oportunidad de desarrollar algún proyecto en Yucatán, algún proyecto de esta naturaleza? ¿Un proyecto con qué? Perdón. ¿Un proyecto con? ¿Yucatán? Sí, bueno, la idea ahorita es ubicar cuáles son las mejores poblaciones. En el pasado, en el año 2000, se querían exentar algunas poblaciones en la península de Yucatán justamente porque cerca de la región de Siancán hay poblaciones muy sanas de cocodrilos para canalizarlas a granjas. Ahorita lo que son granjas en cautiverio son las que están autorizadas para exportar. Hay granjas en Veracruz, en Campeche, en Sinaloa, no estoy seguro si en Yucatán, pero ese es el origen, ¿no? Que se certifique los ejemplares que van a servir de pie de cría. Incluso ahí hay que tener ya mucho cuidado porque cuando hicimos el anuncio en Filipinas de que se levantó la prohibición que teníamos con Estados Unidos, inmediatamente se acercaron unos chinos y me dijeron, necesitamos 40 ejemplares vivos, no para fábrica, sino para un zoológico. Entonces ahorita el acuerdo con todos los productores en México es, no sale ningún ejemplar vivo, porque al saber que es una de las mejores pieles del mundo, es muy atractivo que pongan granjas y que nos coman el mercado, ¿no? Pero desde luego la península de Yucatán es un área con un potencial grandísimo para este tipo de empresas. Sí, buenas tardes, biólogo Benítez. Mi pregunta es, suena muy bien todo esto, pero vayamos al meollo del depredador que es el ser humano, en este caso el mexicano. ¿No está siendo, no sé, desplazado por los intermediarios? Sonó muy bien el valor que mencionó en dólares y con las industria de la moda, pero le está siendo rentable al mexicano, a nuestros paisanos que están en estas zonas, para que no vaya a ser desplazado en esto. ¿Sí me capta lo que le mencionó? Gracias. Espero haber entendido bien la pregunta porque no escuché muy bien, rebotaba el sonido. Ahorita que se está abriendo al mercado, lo que se está intentando es canalizarlo a donde se pueda comercializar mejor en una cantidad pequeña, que esté bien controlada. El que se pueda abrir al comercio nacional y en precios mucho más módicos, ¿es por ahí la pregunta? Bueno, ya depende de la producción. El productor decide en dónde va a estar vendiendo. Desde luego hay calidades en las pieles donde se pueden ser precios exorbitantes y otros no tanto, pero esto apenas está arrancando. Y ahorita de las apuestas es producir con la más alta calidad y canalizarlo a estos mercados en beneficio. El primero que obtiene el beneficio por un lado es el
la granja, pero también quien provee, en este caso de los huevos, cuando se abra, ahorita todavía no está funcionando el sistema de rancheo, porque ahorita las granjas que funcionan son de ciclo totalmente cerrado, o sea, legalmente no toman cocodrilos del medio silvestre, pero la manera de irlo incorporando es trabajando con comunidades como las de Palizada, donde ya empieza, o sea, el ingreso no lo tiene por la piel, pero lo tiene porque está cuidando sus ríos y sus lagunas, están ubicando los nidos, piden una cuota que les autorice el gobierno para que tomen esos huevos y los vendan o hagan convenios con estas empresas. La comunidad de Palizada, por ejemplo, este exportador de Ciudad del Carmen, comparte con ellos a sus técnicos, o sea, los técnicos que trabajan para él van una vez a la semana a las comunidades y trabajan con los ejidatarios haciendo transferencia de tecnología en reproducción, alimentación. Entonces, yo creo que esos son de los beneficios que van de por medio y que no necesariamente los ves cuando se vende o compra un pedazo de piel. Pero esa es la idea. Buenas noches. Yo sí quisiera hacer hincapié referente a lo que es el proceso de industrialización o que se pretende llevar a cabo, pero qué sucede también desde un inicio, primeramente con lo que es los huevos del cocodrilo, si su carne también puede ser consumida, si esto se está cuidando este detalle, porque también a lo mejor inclusive los mismos huevos si se exportan o se los llevan a otros países, pues también se puede correr el riesgo de que también tengan criaderos o algo y empiecen a explotar. Sí. Bueno, es preguntarle si se cuida mucho lo que es el huevo del cocodrilo, porque hay países que pueden pedir como materia prima para ellos tener granjas. Ahora, si también su carne del cocodrilo puede ser también alimento para el ser humano, si se puede comercializar o qué se hace con este tipo de carne. Gracias. Gracias, no tengo conocimiento del destino ni los volúmenes, es que todavía no son tan grandes los volúmenes de carne. Sí sé que se comercializan en algunos restaurantes, se está poniendo de moda comer comida exótica, se consume, bueno, yo ya la he probado, pero por ejemplo, rápidamente les puedo dar un ejemplo que funciona, me tocó ver en Zimbabue, en África, de una granja que a cada persona que entraba le cobraban $20. Y pasen a ver a los cocodrilos de chiquitos, grandotes, de todos los tamaños, y si quiere darle de comer, tienes que pagar. Y lo manejan la comunidad. Y ya que ven todos los cocodrilos y el show, pasan al restaurante y entonces pagas también un dinero por consumir esa carne de cocodrilo y luego tienen la tienda. Y entonces te venden el cinturón, te venden las carteras, te venden el portafolio y tienes que salir rápido porque ya viene el otro camión que está lleno de alemanes y de japoneses, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero entra en una empresa como esas y si la maneja una comunidad? Ese que se puede hacer. De ahí a que tú puedas ir al súper y comprar, no pechugas, pero una carne de cola de cocodrilo, yo creo que todavía estamos lejos porque el volumen no llega a esos tamaños, pero sí se consume. Hay restaurantes en Estados Unidos, en Florida, donde hay distintos platillos que puedes consumir en restaurantes, pero aquí la cosa es producir mucho más, ¿no? A mí me gustaría que en vez de que importemos kilómetros de serpientes de pitón, tuviéramos granjas de boas, tengamos también iguana, tengamos especies que son nativas, sustituir importaciones, darle este valor agregado y activar la economía, ¿no? De manera responsable, ¿no? Ya no veo más. Muchas gracias, Ezequiel. Mañana.